En 40 minutos de RSE, la responsabilidad social, los desafíos y las oportunidades del sector agropecuario. Experiencias exitosas desde las políticas públicas, el programa ProHuerta y el desarrollo de la agricultura familiar. RSE en acción. Las acciones de la desmotadora de algodón Safico en Santiago del Estero. La revolución de la ciencia y las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad agropecuaria en Argentina. El doctor Bernardo Klicksberg reflexiona sobre la responsabilidad social y la producción agrícola. Y la palabra de la doctora Alessandra Minichelli. El último Congreso Internacional de Responsabilidad Social, celebrado en Buenos Aires, tuvo un espacio para debatir los desafíos y las oportunidades del agro. Allí estuvimos con el ministro de Agricultura, Carlos Casamichela, quien se refirió a la responsabilidad social desde las políticas públicas, con ejemplos como el programa ProHuerta y el apoyo a la agricultura familiar. En realidad la agricultura familiar estuvo fuera de las miradas de las acciones de gobierno durante muchos años y nuestro gobierno se ha dedicado con intensidad a visibilizar el tema, a ponerlo en la consideración, en el debate, en el análisis, y por diversas razones es un sector que claramente tiene que tener una relevancia acorde a su importancia. Y digo por diversas razones porque primero es el 66% de los productores de nuestro país. En segundo consideración, el tipo más económico, generan el 20% del Producto Bruto Agropecuario. Y en un país como el nuestro estamos hablando de cifras importantes. Estamos trabajando sobre estos modelos de organización nuevos, estamos trabajando sobre una visión, yo diría, más nueva del concepto de desarrollo, y hay modelos diversos, de todo tipo, Y digo, uno, por ejemplo, que ya es política de Estado instalado, es el programa ProHuerta, ¿no? El programa ProHuerta tiene la combinación de varios ministerios nacionales, la participación de 23 provincias del país, el trabajo sobre la generación de huertas, que esto incorpora la creación de sus propios alimentos a la gente, y estamos hablando de generar alimentos para 3,5 millones de personas. Lo que me parece más destacable no es tanto, bueno, es obviamente la organización del Estado, pero es la participación de 20.000 voluntarios de la sociedad civil que trabajan en la organización barrial y en la organización de este tipo de programas, que por otra parte ofrece una alternativa agroecológica muy interesante, porque la producción es orgánica, las quintas del ProHuerta tienen prohibido trabajar con fertilizantes y agroquímicos, entonces también es una manera de demostrar que hay otra agricultura que se puede también llevar adelante. Custodiando las culturas de estos países que están solicitando cooperación, nosotros estamos dispuestos a llevar adelante porque realmente es una organización de articulación público-privada en serio, masiva, y que, si vale la pena destacarlo, el año que viene cumple 25 años de existencia en nuestro país, ¿no? Y otro comentario que también se me ocurre interesante es nuevas formas de organización, ¿no? Distritos agroindustriales, distritos industriales, la formación de clúster. Yo pensaba destacar el clúster de la semilla, que trabaja sobre un eje geográfico de desarrollo territorial entre Pergamino y Venado Tuerto, y que concentra el 80% de la producción de semillas de la Argentina en ese área, y más de 800 empresas trabajando juntos. Ese es otro modelo de trabajo, es para mejorar la competitividad de un negocio que en nuestro país ya está más allá de los 1.300 millones de dólares por año. Entonces hay enorme cantidad de posibilidades de analizar y de poder recorrer a lo largo del país. ¿Cuál es la responsabilidad social del Estado y cuál la de los actores privados en la actividad agropecuaria? A esto se refirió Javier de Urquiza, director de promoción de energías alternativas y ex secretario de Agricultura. Voy a hacer mi presentación enfocando al tema como una responsabilidad compartida, un camino de doble vía entre que es la propia responsabilidad del Estado y la responsabilidad empresaria, específicamente en el tema agropecuario. Si nosotros
fijamos como estrategia cómo estamos haciendo el uso de la tierra en la Argentina destinado a las distintas actividades y especialmente al sector agropecuario, nos vamos a llevar la primera sorpresa. Todo el mundo cree que la Argentina agropecuaria es la pampa húmeda y la verdad que no es así. Vamos a encontrar una Argentina que es diametralmente opuesta, donde aproximadamente ese 20% es lo que realmente tiene esta particularidad que se sabe conocer como la Argentina fértil y productiva. El resto son ríos, lagos, ciudades, rutas, caminos, pero básicamente mucha de la superficie nacional está orientado o está ubicado en lo que son sectores de bosque nativo, de montañas, de praderas y desiertos. ¿El desafío cuál es? Es básicamente la utilización, la aplicación de nuevas tecnologías para inferir sobre esto que no es la pampa húmeda, pero que tiene grandes posibilidades de producción. El Estado en esto tiene una gran responsabilidad. Para eso ha definido legislaciones como la ley de bosques o de presupuestos mínimos, las buenas prácticas agrícolas, la inocuidad de los alimentos. Pero yo me voy a demorar un minutito en hacer dos ejemplos claros de lo que a mi criterio es la responsabilidad social. Lo que se ha hecho en la Argentina en la definición de la agricultura familiar, en incorporar a muchos sectores de la actividad agropecuaria que tienen esta característica, con 86.000 núcleos según el último registro de los productores del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, muestran cómo esta participación directa de pequeños productores, de grupos que tienen una fuerte inclusión en el desarrollo y participación, pueden ser potenciales a este desarrollo equilibrado. El otro fuerte desarrollo que ha tenido, si se permite la expresión, la Argentina es el de los biocombustibles. El biodiesel ha sido una situación emblemática en la producción nacional. Estamos hoy jugando en primera, como se sabe decir, somos de los principales exportadores mundiales. Estos procesos, estos programas, tienen que basarse básicamente en su propia sustentabilidad. ¿Saben por qué? Porque si no, nosotros no vamos a poder competir en el mundo. ¿Saben por qué? Porque cuando queremos llegar con nuestros productos a los mercados, se utilizan una serie de argumentos y de situaciones que seguramente, si no las tenemos en cuenta, no podemos ingresar a esos mercados. Y ahí aparece nuevamente el desafío del sector privado de hacer la inversión y el sector público acompañándolo. Creo que nosotros tenemos un futuro realmente importante. Creo que es el sector uno de los principales motores de la economía nacional y fundamentalmente decirles que no pensemos nunca que esto lo puede hacer solamente un sector. Es un compromiso compartido y es un compromiso público y privado. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo estatal de vanguardia, líder del escenario agrotecnológico en investigación, extensión e innovación. Sobre el rol del INTA y su responsabilidad social, hablamos con su presidente, Francisco Anglesio. Para nosotros también compartir todas las herramientas que tiene nuestro Estado Nacional a lo largo y a lo ancho del país, con más de 400 agencias experimentales en ese sentido, habla a las claras de cómo el INTA colabora con la responsabilidad social empresaria. Desde el punto de vista del apoyo al productor, con las buenas prácticas de manejo, la conservación del recurso natural, recurso suelo, pues sabes que Argentina tiene aproximadamente 6 millones de hectáreas con impacto de desertificación y nosotros ponemos un manto de trabajo sobre ese sentido. El 20% de esos suelos hay que trabajarlos y acondicionarlos y en ese sentido la labranza y el trabajo del ingeniero agrónomo con el INTA coadyuvan en tener mejores condiciones de vida para nuestra gente. La verdad que la responsabilidad social es un bien indelegable del Estado y entonces cada día la política pública va a ser mayormente observada, tiene que ser más transparente, tiene que ser coordinada, articulada y articulada con todos los sectores. Por eso nosotros entendemos lo que significa la responsabilidad social en todo sentido, trabajando desde la faceta del humano con nuestra gente, pero sobre todo darle herramientas a nuestro pueblo para mejorar su calidad de vida. Yo contaba hoy una de las experiencias extraordinarias que a mí me han impactado a todos
todo nivel. Cuando visité Salta y allí la gente me decía que usaba 6 horas de su vida para buscar agua a su familia, para que pudiera beber y de esa manera sobrevivir, nosotros dijimos rápidamente, hay que responder con tecnología. Rápidamente los chicos articularon un sistema de captación de agua y de elevación de agua, que se hizo con la gente, eso significa arraigo. Y entonces esa gente que usaba 6 horas para buscar el agua a su familia, empezó a usar esas 6 horas para producir alimentos. Me parece que ahí está el cambio de paradigma y la mejora de la calidad de vida de la gente. Esto realmente es responsabilidad social. Obviamente que a cada lugar donde voy hay una anécdota, pero hay cosas que yo creo que marcan hitos en esta Argentina. Haber podido desarrollar una heladera solar, que es la primera en el mundo, ¿sí? Que no solo nos permite mantener los alimentos para nuestro pueblo, sino también poder llevar a esos lugares la vacuna, que la vacuna se pueda mantener en frío y de esa manera atender a todas nuestras poblaciones, habla claramente de que vamos más allá de nuestro desarrollo y de nuestro potencial como productores o de tecnología o de herramientas para ese sector. Creo que acá es un componente muy importante de lo que habla el apoyo que tienen las comunidades con esta política de Estado, un Estado que se reconstruyó y que lo habíamos perdido antes del año 2003. Yo contaba hoy, el INTA tenía menos de 3.000 personas trabajando, de los cuales el 20% eran mujeres, y hoy trabaja un 40% de mujeres. Habla de igualdad y además tenemos un presupuesto que se ha multiplicado por 18 en una decisión política de decir el Estado presente, el Estado transformador. Hoy en su espacio, el doctor Bernardo Klicksberg responde sobre la responsabilidad del Estado y de las empresas vinculadas a la producción agrícola para un desarrollo global con inclusión y equidad. Un tema absolutamente central para el planeta Tierra, que no debiera serlo, es nada menos que el hambre. Exactamente hay 805 millones de personas con hambre de acuerdo a la FAO. Desgraciadamente el hambre sigue ahí, en la agenda central del género humano. Muchas veces se piensa que es un problema de producción. Cuanto más alimentos se produzcan mejor y hay que hacer todo lo posible para introducir tecnologías modernas, productividad y hacer subir la producción de alimentos. Pero resulta que una parte de los productores en el mundo son los que la FAO llama los pequeños campesinos pobres. Lo que producen no les alcanza para ellos comer. Los pequeños campesinos pobres son uno de los ejes de las políticas que se ha trazado la FAO, que están encarnadas en un gran programa de acción que se termina de aprobar en Costa Rica, el programa del CELAC, que reúne a todos los países de la América Latina, y dice darles apoyo crediticio, darles tecnologías. Los grandes productores, en el mismo Paraguay y en otros países, se dedican a producir soya, ¿no? La soya es un magnífico negocio y tiene las tecnologías más avanzadas virtualmente a nivel internacional. Parte de su responsabilidad social debería ser diseminar tecnología de punta hacia los pequeños campesinos pobres. No lo hacen. Más bien lo que están tratando de hacer en toda América Latina es de comprarle sus poquitas hectáreas para producir soya allí, dejándolos fuera totalmente de la economía, incluso de la economía de subsistencia. Ahora, el tema no es solo producción. El tema tiene dos caras. Una es producción y otra es acceso. Los pequeños campesinos pobres no tienen acceso a producir para satisfacer sus propias necesidades, que podrían ser satisfechas perfectamente en esas 4 hectáreas. Mucho mejor si tuvieran más, si la distribución de la propiedad de la tierra fuera razonable. No lo es en América Latina. Los grandes productores deberían ayudar a las políticas públicas y toda la sociedad debería empoderar con posibilidad de acceso a alimentos a aquellos que están en pobreza extrema. Aquellos que están en pobreza extrema no pueden comprar alimentos. Son 1.200 millones de personas que no pueden comprar alimentos. La responsabilidad social agropecuaria debe ser inserta entre los grandes temas que debe discutir públicamente la sociedad. Safico es una importante empresa desmotadora de algodón en Santiago del Estero. Su asesor legal, Daniel Cremacci, nos cuenta cómo la compañía se inició en la responsabilidad social empresaria y cuáles son las acciones destinadas a su personal y hacia la comunidad.
Safico se dedica básicamente al desmote de algodón. Es la empresa desmotadora de capital propio, de capital familiar, sin inversores ajenos, más grande del NOA. ¿Cuál es el contexto que nos lleva a nosotros pedir un consejo o un auxilio anticipado respecto a la responsabilidad social? Safico está hace años con las dos plantas, tanto en La Banda como en Quimilí, pero estamos ubicados en lugares donde generaciones de trabajadores trabajan para nuestra empresa, pero luego de la época de campaña, que no son más de 5 o 6 meses al año, el trabajo sufre una merma importante. De una planta de personal superior a 100 empleados que tiene la empresa, se disminuye a 15 o 20 en épocas que no es de campaña. Solicitamos a Force y Fonres en su momento un dictamen, un estudio de la situación, para que de esa manera nos den un abanico de probabilidades de qué acciones de responsabilidad social se podían implementar. De este análisis de situación llegamos a una conclusión, o por lo menos a priori, porque esto es reciente, tiene meses, de 7 u 8 acciones de responsabilidad social. Básicamente, semilla para alimento, la semilla del algodón. Luego del desmotado, el algodón se separa la semilla de lo que es la fibra. La semilla se puede utilizar para alimento bovino, lo cual implica una gran ventaja por sus calidades nutritivas y su bajo costo. El compost, que es una idea conocida por todos nosotros, que evitaría quemar basura o residuos en zonas que son habitadas, al mismo tiempo que se utiliza para regenerar la tierra. El biodiesel, como decía el ingeniero, también es una actividad de un combustible sano, un combustible renovable que puede surgir del aceite de algodón. La creación de placas de cemento, en la cual con los desechos del algodón más la tecnología y algunos elementos minerales, se hacen placas de cemento que incluso favorece a la habitabilidad y al déficit habitacional que hay en la zona donde opera la empresa. Y luego las últimas dos, que son los proyectos de cooperación y los proyectos de investigación. El de cooperación es una idea que surge de la propia empresa, que es instar y facilitarle a los empleados una cooperativa en donde la empresa no tenga ningún tipo de injerencia, simplemente prestarles el asesoramiento para su creación y la facilitación, porque toda esta tramitación se hace en la capital de Santiago del Estero, y una vez que funcione la cooperativa, que sean para ellos. Y luego los proyectos de investigación con las universidades nacionales y católicas de Santiago del Estero, mediante la promoción de proyectos y becas que estén referidas a la industria nuestra. A continuación vamos a escuchar la columna de la doctora Alessandra Minichelli. Bueno, lo que quería compartir con ustedes hoy es por qué en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social desarrollamos un panel específico vinculado al tema agropecuario y a las oportunidades y a los desafíos pendientes y ocurridos en relación a este tema. A principios del año 2014 ocurrió en Santiago del Estero, se llevó a cabo la 33 conferencia regional de la FAO, donde entre los muchos debates que se generaron se hizo un monitoreo claro, como hace la FAO y Naciones Unidas, vinculada a qué países estaban cumpliendo con las metas de erradicación del hambre extremo y la pobreza. Entre esos países lideraba el ranking de cumplimiento de metas de milenio la Argentina. Y entonces es oportuno señalar que toda la región de América Latina y la Argentina en particular están muy vinculadas al tema agropecuario, al tema agrícola y al tema pecuario, y a la evolución que estos temas tienen en cuanto a la contención del hambre y la nutrición y la salud humana. Así que este fue tema central en esa agenda, y entonces dijimos, bueno, es bueno poder en el marco de la responsabilidad social y la promoción
de las acciones de responsabilidad social que llevamos adelante a través de la Fundación, poder mostrar qué se ha hecho en políticas públicas y qué se está haciendo o se debería hacer en acciones de responsabilidad social que tengan que ver con estas políticas públicas o que en algún punto sean convergentes o complementarias con ellas. Así que lo que vemos en este programa y lo que pudimos ver en el Congreso fue todo un desarrollo teórico que hablaba de la presencia del Estado en el tema agropecuario, de las políticas públicas activas llevadas adelante para contener algo que a nosotros en responsabilidad social nos importa y mucho y tiene que ver con el impacto negativo de la actividad humana en el entorno. Sumado a ello, este es el Año Internacional de los Suelos y desde la FAO y desde los organismos internacionales lo que se está promoviendo es el uso racional, la explotación racional de los suelos, la generación de mayores nutrientes, las creaciones de compost, la utilización de residuos alimentarios para la mejora en la riqueza de los suelos y a partir de ahí toda la potencialidad que tiene y la mayor y mejor utilización. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y estos son datos estadísticos, que 1/3 de la producción de alimentos se desaprovecha. No se destina absolutamente a nada y se pierde. Entonces, la optimización en el uso del recurso tierra para la explotación agrícola es fundamental y es un tema que a futuro van a empezar a debatirse más allá de lo normativo. Nosotros en responsabilidad social siempre decimos que hay un marco de referencia legal y todo lo que no es obligación legal es responsabilidad social. Así que cubrir los huecos vinculados a la falta de una normativa específica o de una acción positiva desde el Estado vinculada a la temática de la tierra tiene que poder sustituirse, complementarse con acciones de responsabilidad social. Y que es el Año Internacional del Suelo, lo que tenemos que poder es trabajar en la concientización en este tema y profundizar, obviamente, no solo en el conocimiento concreto de las acciones desde el Estado en cada una de las regiones del país, que en nuestro país son absolutamente diversas, en la rectoría desde el Gobierno Nacional en cuanto a políticas públicas que derraman federalmente y en lo que significa que los privados tomen conciencia y se aúnen en sus esfuerzos para generar acciones de responsabilidad social que no compitan con la competitividad propia de cada una de sus actividades, pero que sí tiendan a la mejora, como decimos siempre, o del bienestar de la población, o la mejora en las condiciones de vida, o en esto que ya hemos socializado como el buen vivir. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Adrián Cormillot. Prevenir desde los medios. La salud es el mensaje. Además, RS y marketing social. Diferencias y similitudes entre dos universos. Perspectivas para el 2015 por el Dr. Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. La ciencia y la tecnología en la Argentina están abriendo inmensas posibilidades para la producción agropecuaria. A esta verdadera revolución y a las oportunidades que brinda, se refirió en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social el presidente del Grupo INSUD y de la Cámara de Biotecnología, Hugo Sigman. Es un momento para celebrar, porque creo que todas las exposiciones que ustedes han escuchado muestran que hoy la actividad agropecuaria no es una actividad primaria tal como estaba descrita en el pasado, sino que yo diría que hoy estamos viviendo a la actividad agropecuaria como empresas de base tecnológica. De modo tal de que comenzó una etapa en la cual la revolución científico-técnica se empezó a aplicar a un sector que tradicionalmente era conservador y se fue generando en nuestro país un gran grupo de científicos que empezaron a desarrollar semillas aplicables a necesidades específicas de nuestro país. Hay que desarrollar semillas que sean resistentes a la sequía o semillas que sean resistentes a suelos salinos. Argentina tenía un desarrollo excepcional en ese sentido.
El otro fenómeno que se está produciendo, que es maravilloso, son de las máquinas automatizadas. Son máquinas que van con un GPS, que son capaces de leer perfectamente el suelo. Ya la actividad agraria no es más una actividad tradicional. La actividad agraria tiene semillas con biotecnología, tiene maquinarias especiales, tiene técnicos especiales y tiene una cosa excepcional. Hoy en los campos no hay más personas sin capacitación en general. Los campos están llenos de ingenieros agrónomos, están llenos de gente que han salido de las escuelas técnicas. Es decir, eso lo que ha generado es una modernidad. La gente que está en las cooperativas seguramente lo ves en forma permanente. Es decir, estamos viviendo un momento en la Argentina excepcional, donde la actividad agraria son fábricas limpias en sí mismas, y en donde la Argentina tiene una oportunidad excepcional, porque tiene un mercado interno, un mercado de exportación, un sector científico-tecnológico, un recurso humano en el campo, que permite que nuestro país aquí tenga un destino completamente distinto al que teníamos. Muchas gracias. Hoy compartimos los temas de una importante sesión del segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, en donde cada uno de los actores vinculados a la producción agrícola se refirió a los desafíos, oportunidades y a la responsabilidad social del agro. Gracias por habernos acompañado. Hasta hoy iré suave. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo.